Humanoz, podcast de fantasía, ciencia ficción y terror. Y llegamos al ratito de tertulia, a la charla que siempre nos gusta tener sobre distintos temas y siempre nos gusta traer a gente que sepa de esos temas. Y como podréis comprobar, los invitados de hoy, a los que ya conocéis porque ya han participado otras veces con nosotros, saben mucho del tema que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de Conan, pero el mundo de Conan es muy extenso. Seguro que la mayoría de vosotros lo conocéis. Algunos no lo conocéis bien y luego comentaremos el porqué. Pero hoy nos vamos a centrar en Conan en la literatura. Para ello están con nosotros, en primer lugar, nuestro codirector del programa, Alex Sebastián, que ya tenía ganas de tenerlo por aquí de nuevo. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, encantado de volver por aquí. Bueno, a ti te dicen Conan y ¿qué? Sí, bueno, es verdad que Howard es uno de mis autores favoritos, así que sí, es un tema que me gusta. Está también con nosotros Javier Jiménez Barco, escritor y editor de Barsum, de Costa de Carcosa. Ya ha estado con nosotros en el programa hablando de Pulp, hablando de Barrows, de Lee Brackett. Y tiene un libro publicado con Diablo, del que luego hablaremos más en profundidad y que además va a servir prácticamente como hilo conductor de esta charla, que se titula Conan el Bárbaro, su travesía por la literatura. Javier, encantado de tenerte otra vez en el programa. ¿Cómo estás? Pues bien, encantado de estar con vosotros otra vez, que siempre es un gustazo. Pues nada, vamos a echar un buen ratito hablando de Conan. Y nuestro tercer invitado es un clásico de nuestro programa. Ya hacía algo de tiempo que no pasaba por aquí, desde que hicimos la tertulia de Tiburón. Y está con nosotros de nuevo Marco Rafael Cañas. Marco, ¿cómo estás? Muy buena, Ismael. Un saludo también para Javier y para Alex, con mucha ilusión. Como tú bien lo anticipabas, Conan es un mundo muy extenso, en muchísimos campos de la ficción, pero lo apuntaban antes nuestros amigos. Es que hay que hablar de Robert E. Howard, que es, y esto decir mucho, tan interesante como el propio Conan, porque vaya vida y vaya obra literaria. Pues Marco, si te parece, empezamos contigo porque queremos hacer una breve, no biografía, pero sí una breve pincelada sobre Robert E. Howard, para que nuestros oyentes, que muchos lo conocerán, pero otros no tanto, puedan saber un poquito más de este autor. ¿Qué nos cuentas? Bueno, aquí vamos a hacer efectivamente solamente una presentación, podríamos hablar muchísimo, más teniendo Ale y Javier, que ya nos declararán varios detalles de su biografía buen seguro. Pues vamos a limitarnos a mencionar que Robert Erwin Howard nace en 1906, casi podríamos decir alrededor del estado de Texas, porque sobre todo por la profesión de su padre, Isaac Howard, que era médico, se trasladaban mucho. Ya sabemos además que en los Estados Unidos la geografía tejana es extensa y muy complicada, lo cual le daría una gran fuente de inspiración, sobre todo por el tema de la fiebre del petróleo, a conocer a gente buscavidas, pistoleros, gente errante, o sea que le dio mucha inspiración para su obra. Y hay que decir que se trata de uno de los autores más importantes en la fiebre del pulp, en revistas como Weird Tales, aunque quizá muchos de sus trabajos se descubrieron a posteriori, es decir, él tuvo una biografía muy agitada a lo largo de su carrera, es cierto, y Javier nos puede dar varios
pistas sobre eso, que se han exagerado algunas cosas, sobre todo en el tema de su relación con su madre, incluso al nivel de ponerlo de un poco de complejo de Edipo, eso es muy hiperbólico, pero digamos que estamos ante uno de esos autores que era como su propio físico. Si buscan una fotografía de Howard, era un señor grandote, se lo puede ver tomando grandes jarras de cerveza, con mucha pasión por la vida, con una fuerte vena poética y también muchos altibajos emocionales. Y nos dejó pues, a personajes como Kul de Balucia, como Conan el Bárbaro, y hay que decir que es un autor fundamental para entender todo el fenómeno de lo que vendría después con la espada y la brujería, y afirmar que en comparativa, y esto Javier lo hace muy bien en su libro que después lo hablaremos, es distinto de Tolkien. Es decir, siendo muy buenos los dos autores, nos sumergen en una fantasía de un tipo distinta. Digamos que Howard es más carnal, por decirlo de alguna manera. No sé si estáis de acuerdo. Sí, sí, totalmente, totalmente. A ver, primero que es anterior a Tolkien, pero el enfoque que tiene es absolutamente diferente, no se pueden comparar, ¿no? Tolkien es bueno, a fin de cuentas era profesor de lengua y de literatura inglesa antigua y él viene pues de las leyendas artúricas y de la tradición más clásica y más académica, creo que ahí está el tema. Y Howard era básicamente un poeta y una persona muy apasionada, como tú comentas, tiene una carnalidad de la que Tolkien no, no tiene realmente, ¿no? Y bueno, pues cada uno tiene su cosilla, ¿no? Bueno, y estamos hablando de un personaje, de un autor, como digo, muy conocido. Luego hablaremos también que, y ya lo ha apuntado Marcos, tal vez no bien conocido. Le pasa lo mismo que a su personaje, que ya lo hablaremos después, que el imaginario popular no conoce bien lo que realmente es Conan. Javier, ¿cómo surge la idea del personaje? ¿En qué circunstancia? Porque eso quizás no se conoce tanto. Bueno, a ver, el Robert Howard había tenido una pequeña crisis creativa de unas semanas, porque este hombre, a ver, tened en cuenta que el 95% de su obra lo hace todo en 10 años, del 26 al 36. O sea, imaginaros si hubiera vivido, pues yo qué sé, 10 o 20 años más, no os podéis ni imaginar la cantidad de historias que habría escrito, ¿no? Entonces estaba escribiendo continuamente. Había tenido ahí una pequeña crisis y decide tomarse unos días y se coge su cochecito, que tenía un Forte, y se va a la frontera con México. Bueno, se va a hacer, pero vamos, no se va directamente a la frontera, se va haciendo una rutilla y se tira pues un par de semanas pues ahí dándose a la buena vida. A ver, Howard tenía unos ingresos bastante escuetos y además casi todo el dinero se le iba en los cuidados de su madre, que estaba bastante pachucha. Pero el hombre, dentro de sus posibilidades, pues se podía permitir esas vacaciones. Y pues se tira unos días en la frontera con México y bueno, pues a base de tomando vino tinto, según comentaba, y tamales y comida picante y vete tú a saber qué más. Y de algún modo se contagia con la alegría de vivir y con esos parajes que visita. Y cuando está de vuelta, ya de camino, en Mission, que es una localidad tejana, ya escribe un poema que se llama Cimmeria. Y bueno, de algún modo es la primera pieza relacionada con Conan que es escrita y la escribe antes de haber vuelto a casa. O sea, la escribe ya de camino. Y luego pues es llegar a casa y de algún modo Conan se ha adueñado de su mente, según comentaba él, ¿no? Que parecía como si lo tuviera detrás dictándole sus aventuras. Y bueno, pues surge pues eso, vuelve el tío con las pilas cargadas de ese viaje y con una alegría de vivir tremendo, se lo debe pasar pipa y, y cuando vuelve a casa lo primero que hace es ponerse a escribir las historias de Conan, las dos primeras, que es el dios en el cuenco y la hija del gigante helado, y luego además a reciclar una antigua historia de Kul. Esas son las tres primeras que escribe, ¿no? Y ya a partir de ahí, pues te puedes imaginar un canon de 20 y pico piezas, o sea, fantástico. Sí, luego hablaremos de ese canon. Alex, el mundo de Conan, aunque haya quien pueda pensar que se trata de un mundo ajeno a la Tierra, no es así, ¿verdad? Estamos hablando de la Tierra, de una prehistoria reciente, ¿no?
Cuéntanos, háblanos de esa era en la que se desarrollan los mundos de Conan. Sí, antes un pequeño comentario del tema anterior, de cómo surge Sí, Conan. adelante. Aparte de lo que ya comentaron Marcos y Javier, una de las cosas que dice Howard también es que él no decide crear al personaje, sino que, como dice Javier, parece que se le aparece y le manda que escriba sus crónicas. Y luego él comenta también que él cree que, como es el personaje, es una amalgama de diferentes personas que él conoció en sus viajes y en su vida: boxeadores, pistoleros, contrabandistas, jugadores, trabajadores también honrados, y que él, todo ese tipo diferente de personas que había conocido en esa tierra tan fronteriza como era el Texas de aquellos años, le dijeran un pozo, digamos, que forma una amalgama que él dice que es un poco la fuerte de lo que luego su subconsciente crearía como Conan. Lo que comentabas, sí, bueno, hay gente que llama el escenario, digamos, donde transcurren las historias de Conan, gente lo llama Iboria, y hay gente que, bueno, me entiende mal, como que es un mundo fantástico, ¿no? Tipo, no sé, Reinos Olvidadas o algo así. Y no es un dónde, sino que es un cuándo. La era Iboria es una época ficticia, pero que transcurre aquí en nuestra tierra, en la tierra real. Y bueno, es una especie de prehistoria, más o menos por el 10.000, 12.000 antes de Cristo, en la que Howard crea un escenario en la que hay un montón de diferentes culturas que son las, digamos, antecesoras directas de las culturas históricas. Por eso, aunque el mundo geográficamente es parecido pero diferente, se supone que hay un cataclismo que después da paso a la geografía actual. En muchos de los países o territorios que Howard describe en su era Iboria, podemos ver, podemos identificarlos con culturas y territorios históricos, porque se supone que son sus antecesores. Entonces, bueno, podemos encontrar, pues, lo que puede ser algo parecido al antiguo Egipto, como es Estigia, diferentes países europeos, como son los reinos iborios. Y entonces, bueno, es eso, es una prehistoria ficticia que se supone que es el antecedente directo del comienzo de la historia conocida, más allá, más o menos allá por el 10.000 antes de Cristo, una cosa así. A mí me alucina lo que ha comentado antes Javier, de que la obra de Howard se reduce a 10 años. ¿En cuánto tiempo publicó? Es que me parece alucinante que desarrolle una época como esa, que cree un mundo como el que creó. ¿De cuánto tiempo estamos hablando, Javier? Pues mira, él hace cuando la primera versión del Fénix en la Espada, que es una versión que luego le hicieron retocar, y es el Fénix en la Espada, como sabéis, aparece en diciembre del 32 en Weird Tales, y es la primera historia de Conan que se publica. Eso es curioso porque en su cronología es de las últimas, porque Conan ya es rey, ¿no? Y como comentaba antes, era una historia de Cool que no había llegado a vender, a la cual pues le añade una serie de escenas, le añade a Tozamón y un monstruo y tal. El caso es que en la primera versión, que el editor de Weird Tales le hizo retocar, eh, él ya empezaba un poco a hablar sobre la era Iboria, por la sencilla razón de que, claro, si era su primer cuento, pues de algún modo tenía que poner al lector en antecedentes acerca de cómo era todo aquello y tal. Y ahí se ve, pues, un poco que al principio Howard solamente tiene claro lo que es Aquilonia, Cimmeria, los reinos del norte, las marcas pictas y las marcas bosonias y poco más, ¿no? Es decir, lo que es la parte del noroeste, más o menos, del mundo iborio que luego hemos conocido. Y luego en los meses siguientes, según las historias de Conan siguen surgiendo, pues en cuestión de unas pocas semanas, él se hace una serie de mapas, se coge una serie de, bueno, de hecho están publicados, no solamente en mi libro, sino yo creo que han aparecido en bastantes ediciones de Conan. Se ven pues una especie de mapitas muy esquemáticos de Europa con luego en una línea de puntos lo que serían los mundos iborios a los que hacen referencia, ¿no?
y él se va haciendo ese mundo pues en cuestión de semanas, tampoco mucho más. Y luego pues crea ese ensayo, porque él tiene un ensayo que se llama La Era Iboria, que habla pues que además el tío conecta con su serie de Cool, que es anterior, y bueno, pues se hace una cosmogonía y un mundo y unas historias en muy poco tiempo, en muy poco tiempo. Que la gente dice, bueno, pero es que claro, bueno, le decía a su amigo Lovecraft, le decía, es que muchos de los nombres que tú utilizas, la etimología se conoce y no vienen de donde tú dices y puedes entrar en una serie de contradicciones históricas porque claro, hay una serie de datos que se conocen a día de hoy y que contradicen tu propuesta y Howard realmente eso le da bastante igual. A fin de cuentas, estamos hablando de un escritor pulp, puramente pulp, y que lo que pretende es emocionarte, llegarte y entretenerte. Y claro, al ritmo que lo hacía, vamos, me parece prácticamente imposible hacer algo así, ¿no? El tío tiene un talento tremendo, claro. Bueno, ¿cuánto le debemos a Weird Tales, Marcos? Muchísimo. Además, hay que decir lo que estaba mencionando antes, Alex, de esas ensoñaciones, también en lo que ha investigado Javier, de esas cartas que tenía con Clara Stoneman o el propio Lovecraft, yo creo que es muy atractivo desde el punto de vista literario que la gente que consumiera esta revista tú ibas teniendo retazos de la vida de Conan, pero como hemos dicho, cronológicamente muy dando auténticos saltos bestiales, desde su época de rey, a ser un joven adolescente, a ser un pirata. Eso es tremendamente atractivo y también es hasta real desde el punto de vista de tú cuando eres niño y te empieza a fascinar un personaje histórico. O sea, a lo mejor, por ejemplo, Julio César y ves pues lo de Egipto y luego te cuentan, no, pero antes hubo una guerra civil contra Pompeyo y quién era Pompeyo y cuando estuvo con los galos son muchas vidas las que tienen esta clase de personalidades tan fuertes, ¿no? Y Conan, eso hace que sea siempre tan rico de leer porque esa imagen de Howard escribiendo y en su imaginación viendo a ese rey de Aquilonia susurrándole todas esas historias que había tenido, es un gancho brutal. Y como decía Javier, ese punto de que él no quiere que todo encaje desde el punto de vista de esa protohistoria, esa etapa que nos contaba Alex de tiempos remotos, pero sí tiene ese juego que a lo mejor décadas después ha llevado también gente como George R. Martin, ¿no? Es edad media, entre comillas, pero mete cosas de los Borgia, de época de la historia antigua de Roma, y eso está muy chulo porque lo es para que sus personajes se enriquezcan y si le conviene, pues de repente en el caso de Howard, que Turán te recuerde un poco al Imperio Otomano, bienvenido sea y Estigia el antecedente de Egipto, pero mete muchas otras cositas y eso es tremendamente atractivo para una persona lectora y más en esos pools donde es que no sabías que te podías encontrar en el siguiente número. Pues, Alex, vosotros sabéis, vamos, que a mí me encanta Sherlock Holmes y el canon de Sherlock Holmes está muy claro. Siempre se ha dicho 56 relatos, 4 novelas y luego el resto, pastiches, bla, 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 bla. Vale. ¿En qué consiste el canon de Conan, Alex? Hay 17 relatos que están publicados en Weird Tales, que se publicaron en esa revista todos, y luego hay otro relato más que es el de La hija del gigante alado, que se publicó originalmente con otro nombre, en el 34, en otra revista, Fantasy Fan. Y luego hay otras 3 historias que no se publicaron en su vida, sino que fueron póstumas. Y bueno, digamos que esos 21 relatos son realmente las 21 historias que hay de Conan terminadas, ¿vale? Porque luego hay otras que están un poco abocetadas, que están empezadas, o sinopsis que no se terminaron. Pero bueno, digamos que son esos. Hay esas 21 obras, digamos, de Conan terminadas, de las cuales 17 se publicaron en la revista Weird Tales. Javier, ¿algo que añadir a No, esto? no, sí, bueno, es que lo que hay es lo que hay. Por Claro. cierto que te comento que también tengo 2 libros con Diablo acerca de Sherlock Holmes, ahora que dices tú lo de Sí, de hecho, tu sí, afición y sí, tal. sí. Y, Los conozco, los conozco. y en cuanto al canon, pues sí, como dice Alex, lo que queda, aparte de esos 21 cuentos, pues claro, no está terminado. Yo casi terminado, casi añadiría Lobos más allá de la frontera, porque hay 2 bocetos, ¿vale? Y uno de ellos llega hasta el final del cuento, pero es cierto que en la parte final Howard empieza
a dejar cada vez la narración cada vez más concisa. Es decir, empieza como un cuento y acaba como una sinopsis, para que nos entendamos, ¿no? Y luego empezó una segunda versión muchísimo más detallada, mejor escrita y tal, pero esa la dejó sin terminar. Entonces, sí, bueno, realmente ese no se puede considerar un cuento número 22 porque no está terminado. Pero casi podríamos decir que hay un cuento más casi acabado. Y el resto nada, pero lo mismo tienes una sinopsis, que como por ejemplo, pues yo que sé, en El hocico en la oscuridad tienes una sinopsis y un fragmento inacabado. También en Los tambores de Tombalcu pasa lo mismo, tienes una sinopsis, sabes cómo iba a acabar, pero luego está empezado y no está acabado. En fin, si añadimos esas piezas, pues podríamos decir que hay unas 25, 26, pero 21 realmente acabadas. Así que prácticamente no tengo mucho que añadir a lo que ha dicho Alex, ¿no? Y bueno, hablamos que después de eso estuvo sin publicarse nada varias décadas, ¿no? ¿Marcos? Sí, la verdad es que el tema de Conan nos mete en un agua bastante confusa en ocasiones porque lo que decía Javier, hay muchas anotaciones, luego muchas cosas que se rediseñaron, se cambiaron personajes, se cogieron ideas suyas y se adulteraron Sí. de alguna manera. Hay que decir que en parte nos vino muy bien para que yo creo que el concepto de Hogwarts era tan potente, que aunque algunas de esas continuaciones no le hicieran justicia, los personajes seguían teniendo tanto gancho que luego llevaban a la gente a querer volver a la raíz. Y aquí quiero aprovechar el guante que nos ha lanzado Ismael con Sherlock Holmes. Yo creo que hay un paralelismo curioso, que la gran némesis de Sherlock Holmes es el Sí. profesor Moriarty, que evidentemente lo creó Conan Doyle con una intención clara de Napoleón del crimen, pero ha sido sobre todo el cine y continuación en la que lo han elevado a ese estatus. Yo creo que era una idea tan chula que ha sobrepasado incluso las expectativas de su creador. Al bueno de Conan le ocurre algo parecido, porque lo citaba antes Javier, Todamón, el brujo más importante de Estigia y el dueño del anillo negro, que sale en el dios del cuenco, aunque en realidad solamente como una visión, y en el Fénix en la espada, donde no llega a encontrarse con Conan, ha pervivido gracias a esas continuaciones como el gran antagonista que nos viene a la cabeza cuando pensamos en Conan, y creo que es bien Sí, curioso como cierto, Sherlock y cierto. Conan ahí se dan un poquito la mano de que sus grandes antagonistas han tirado de esa esencia para pervivir incluso esa década. Pero es que, Marcos, precisamente Moriarty solo sale en dos piezas. Eso, ¿eh? Exacto, eso, El Valle eso del iba a Terror comentar, que es que realmente y, o sea, que es que le pasa exactamente lo mismo. Totalmente. Y si no, Javier, que me corrija, creo que hay una breve mención en otro relato de Howard donde simplemente se habla de su anillo, pero que no solamente se menciona que entre otros pasadores había tenido Todamón. O sea, que son dos piezas y una mención Sí, pero que posterior. la mención del anillo de Zozamón es en un cuento de Kierouan y Conrad, Eso. los detectives del oculto, y que se ambienta en los años 30, vamos, en la época contemporánea de Robert Howard, ¿no? Que eso ha hecho pensar a mucha gente que el tío pues, tiene una especie de universo compartido. De hecho, él mismo en su ensayo de la era Iboria te viene a decir que el mundo de Conan y el de Kull son el mismo, solo que les separa pues una buena cantidad de tiempo, ¿no? Y al poner el anillo de Zozamón en la época actual con sus detectives del oculto, pues te viene a decir lo mismo, que ellos también están en ese mismo universo literario, ¿no? Por eso lo que se está haciendo ahora en Titan Comics de hacer una especie de crossover de Howard verso, como lo están llamando, Cierto. pues tiene su gracia, ¿no? Tiene luego, su gracia. luego hablaremos de cómo la cultura popular, ya lo ha avanzado Marcos y tú también, Javier, cómo la cultura popular puede adulterar, digamos, lo que se conoce del personaje real. Pasa con Sherlock Holmes, que es cierto que yo recuerdo la primera vez que leí el canon de Sherlock Holmes, yo ya tenía de películas y de series y demás, tenía ya, bueno, series no tanto entonces, pero tenía la idea de que Moriarty era un personaje capital en el canon. Y al leerlo es cierto que uno dice, bueno, es un personaje que se atisba que es su archienemigo, pero no tiene ni mucho menos ese potencial que luego se le ha dado en series, en películas y en todo. Y en Conan, por lo que comentáis, pues ocurre algo parecido. Luego hablaremos de la cultura popular y de cómo nos lleva a lo mejor a otros terrenos que no son lo que los autores originales querían.
Javier o Alex, hablamos un poquito de Nome Press, que es, como decía antes, Conan estuvo varias décadas sin publicarse nada hasta que empezaron a aparecer unos tomos recopilatorios, ¿no? Que fue la primera vez, si no me equivoco, que aparecieron las historias de Conan fuera de revistas. Cuéntame, Javier. Bueno, sí, ahí, como sabéis, en el canon hay solamente una novela, el resto son cuentos. Uh-huh. Y esa novela, La Hora del Dragón, o también conocida como Conan el Conquistador, pues sí ha aparecido pues más o menos al mismo tiempo que los tomos de Non-Press, año arriba, año abajo, salió también en tapa blanda y tal. Pero lo que es recopilar los cuentos de Conan, eso una iniciativa de Non-Press, que además era un sello muy pequeñito, muy modesto, que se dedicaba a recopilar clásicos de la ciencia ficción, sobre todo, Uh-huh. y a sacarlos en tapa dura. Bueno, pues una edición bastante asequible, a pesar de la tapa dura. Y empezó a recopilar pues todo el material de Conan, incluso parte del de Cool también. Hay uno de los tomos que tiene también historias de Cool junto con los de Conan y tal. Y ahí es donde entra a mitad de camino, cuando ya hay un par de tomos publicados, ahí es donde entra en la ecuación mi odiado Lion Spray de Camp. Ahí vamos a hablar, ahí vamos a... Ese sí ahí, que es el villano y no Totamon. Ese es el villano, efectivamente. Ahí ahora empieza el salseo, el salseo. Ese es el salsero, sí, porque Totamon, como dices tú, Marcos, Totamon, por lo menos, pues oye, tenía la elegancia del personaje de ficción y además era un brujo, pero el otro es que además no, salvo para robar y meter la mano, no tenía realmente talento tal como hablaremos luego. Porque además escribía poco, casi todo se lo escribían los demás, o Björn Iver o Link Carter. Lo que hacía era hacer una revisión de estilo, cobrar el cheque y figurar, ¿no? Mira, Javier, Y este hombre, pues, eso para que nuestros oyentes se sitúen, porque habrá muchísimo, a Conan lo conocerán la mayoría, como lo conocemos todos, mejor o peor, pero sabemos quién es. Pero Sprite de Camp, posiblemente haya muchos de nuestros oyentes que no sepa quién es ni qué hizo. Bueno, pues a ver, Spray de Cam era un autor, primero, de ciencia ficción, no de fantasía. La fantasía empezó después haciendo cosas que firmaba a medias con Fletcher Pratt o con Link Carter. Pero él cuando empezó escribiendo, solamente hacía ciencia ficción. Además, una ciencia ficción muy limitada. Decía de él Asimov que le desesperaba porque no creía en el hiperespacio y tenía una serie que era Los viajes interplanetarios en las que era relativista y se metía en unos follones argumentales tremendos por no recurrir al hiperespacio. O sea, era un tío como muy, muy rígido, ¿no? Y claro, Simov le decía, pues chico, mete el hiperespacio. Y dice, es que no creo en ello. Y bueno, pues este tipo que hacía ciencia ficción no tenía demasiado éxito, no le iba mal, pero tampoco era de los más exitosos. Empieza a ver cómo Non-Press empieza a sacar los primeros tomitos recopilando las historias de Conan y decide, aprovechando que conoce a la gente que llevaba a Robert Howard, bueno, a Robert Howard le llevaba en un principio su compañero de revista, era su agente literario, era Otis Adelbert Klein, pero Klein había fallecido ya y todo el fondo editorial que tenía este agente, Klein, pues había pasado a Oscar Friend, y Oscar Friend era un conocido de Spray de Camp. Entonces dice, va a ver, Oscar Friend yo creo que es el que tiene el material de Robert Howard. Voy a ir a su casa a ver qué tiene. Y entonces Spray de Camp va a casa de Friend y le dice, sácame todo lo que tengas de Howard. Y pues, el hombre pues, se pone a mirar en sus papeles y le saca un par de carpetas con bastantes manuscritos de inacabados o de otros personajes. Y Spray de Camp se lanza como una bestia sobre ese material y se convierte un poco en el intermediario por el que tiene que pasar Non-Press para acceder a esos nuevos cuentos de Conan, ¿no? Comentaba antes, Alex, que efectivamente salieron 17 piezas de Conan en Weird Tales y que otras quedaron inéditas, ¿no? Bueno, pues Spray de Camp las tiene, salvo una, el Valle de las Mujeres Perdidas. Sí, yo creo que fue el Valle de las Mujeres Perdidas, que salió en los años 60, que estaba en otro lado. Pero Spray de Camp, por ejemplo, consigue El Dios en el Cuenco, que se le había rechazado en su momento a Howard, consigue La hija del gigante de hielo,
y consigue el extranjero negro. Y claro, bueno, pues de algún modo se plantea él como el intermediario, porque de hecho él lo que hace es que esas historias las modifica ligeramente y las saca en diferentes revistas pulp. Entonces, claro, el editor de Nonpress dice, anda, pero si este tal Spray de Camp tiene historias de Conan que él ha revisado y ha editado. Entonces tienen que recurrir a él para poder sacarlas en sus siguientes tomos, ¿no? Y luego, no contento con haber metido ahí la patita o la manita, Spray de Camp lo que hace es que coge una serie de cuentos de Robert Howard que estaban en esa carpeta que le da Frien, cuentos de Howard que no son de Conan, es decir, hay un cuento del Borak, hay un cuento de las Cruzadas, hay un poco de todo, y él pues le mete un par de toques y toca aquí, toca allá, y los convierte en cuentos de Conan. Vaya. Es decir, un cuento que eran las Cruzadas, pues que además que no tenía, que en las Cruzadas quedaba muy bien, pues él lo traslada a la era Iboria, ¿no? Un cuento que era de Francis Xavier Gordon, el Borak, pues cambia el Borak por Conan y cambia los afganos por iranistanos y bueno, pues ya está, pues ya está. Mete un par de demonios y a tirar. Y entonces, pues bueno, de hecho, Nonpress, uno de los tomos que saca más adelante, está compuesto íntegramente por cuentos de este tipo, que eran cuentos que eran de Howard originalmente, pero que no eran de Conan y que tras pasar por las zarpas de Spray de Camp, pues se convierten en cuentos de Conan. Alex, cuéntanos, porque claro, a quienes os gusta tantísimo Conan, entiendo que este personaje, Sprague de Camp, es, ya lo dijo antes Javier, es un poco odiado, ¿no? Cuéntanos, Alex. Bueno, sí, sí, bueno, ya lo ha comentado Javier. Este hombre lo que hace es, digamos, oportunísticamente, pues aprovecharse de ese material que tiene acceso para meterse él ahí y hacer su negocio, su chiringuito, vamos, básicamente. Entonces, aparte de eso, reescribe muchas de las historias, hace muchos pastiches, bueno, que no os queda hacer un pastiche en sí sea algo malo, lo que pasa que él, lo que dice Javier, aprovechó historias de otros personajes y bueno, en general, digamos que destrozó un poco bastante la obra de Howard y luego aparte de eso, pues tiene por ahí algún ensayo y, bueno, declaraciones que hizo en diferentes sitios en el que encima habla bastante mal de Howard y da una imagen de él bastante alejada de la realidad y bastante peyorativa. Eso a lo mejor Javier lo puede ampliar. Sí, Pero sí, vamos, es que verdad. no se limitó a destrozar la obra, sino que también destrozó la imagen del autor. Sí, tenía un problema y es que le decían ¿cómo es que no eres capaz de escribir como Robert Howard? Le decían, es que claro, tus historias no son tan buenas, no tienen la misma fuerza, cosa que es lógica. Y él pues le sentaba muy mal. En primer lugar, porque las historias, aunque él estaban confirmadas por él realmente, ya os comentaba antes que escribía poco. A mí me da la sensación de que la única que realmente está escrita por él es una de las últimas novelas de Bantam, que es la de Conan y el Dios Araña, que esa está escrita por él, pues seguramente a medias con su mujer, ¿no? Catherine Cruz de Camp. Pero el resto de los pastiches de Spray de Camp realmente están escritos o por Björn Nyberg o por Lynn Carter. Y Spray de Camp pues les hacía la revisión de estilo, cambiaba las cositas, ay, es que esto a mí no me gusta tal cual, y lo confirmaba y lo cobraba. Es decir, él, para empezar, tiene un talento literario bastante limitado, ¿no? Y luego, pues claro, cuando le dicen que no escribe tan bien como Howard, eso a él le fastidia muchísimo. Y de hecho, llegó a decir, es que yo no estoy loco como Howard, Howard estaba loco. ¿Qué queréis? ¿Que me vuelva loco para poder escribir igual como él? Y Vaya. ahí empieza de alguna manera esa campaña de para que él sea mejor, Howard tiene que ser peor. Y empieza pues una leyenda negra, ¿no? De hecho, hasta hace pocos años que han empezado a salir más biografías de Robert Howard, y mejores, por cierto, el Valle del Destino, el Oscuro Valle del Destino, que era la biografía de Robert Howard, escrita por Spray de Camp, era un poco en lo que se podían fiar, lo único que tenían los aficionados para saber un poco sobre la vida de Howard. Y es una biografía extremadamente torticera y extremadamente tramposa, que te hace pensar en una serie de problemas psicóticos por parte de Howard, te hace pensar lo que comentabas tú antes, Ismael, del famoso complejo de Edipo, que obviamente pues, no tenía. Se ha dado, durante décadas se ha dado a los aficionados
una imagen de Robert Howard que sencillamente a Spray de Camp le interesaba. Le interesaba en parte porque él se estaba beneficiando de toda la obra de Howard. Entonces, todo lo que fuera a escribir sobre Howard le venía bien para seguir, como decía Alex, con el chiringuito, porque era realmente lo único que le daba pasta. Y luego, por otra parte, por su ego, porque de alguna manera él necesitaba demostrar que era mejor que Howard como persona tranquila, adulta y equilibrada, y como escritor, ¿no? Porque además incluso también se metía con la manera de escribir de Howard, decía que es que he tenido que reescribirle un montón de cosas porque estaba todo fatal, encima, porque claro. escribía de manera muy, muy desordenada y muy tal. Y luego cuando se ha visto, cuando, gracias a Dios, con el cambio de siglo han aparecido las nuevas ediciones que rescatan el material original, se han podido apreciar los cambios y los cambios no podían ser más innecesarios y más absurdos, ¿no? O sea, realmente él no mejoró nada. Pues ahí queda ese personaje de infausto recuerdo para los seguidores de Conan. Pero Marcos, vamos a hablar ahora de alguien del que hemos hablado en otro programa, que es Fran Frazetta. ¿Qué labor ha tenido muy importante en la divulgación de Conan Fran Frazetta? Bueno, en este caso es una influencia mucho más positiva de Exacto. las que hemos visto Sí, hasta sí. hace poco. Antes de meternos en el arte de esas maravillosas portadas, por continuar simplemente lo que decían Ali y Javier, que ha sido muy interesante, no es nada malo a la hora de acercarte al universo de Conan gracias a algo. Hacer pastiches, como decía Alex, porque yo creo que gente como Roy Thomas o Kurt Busiek en la etapa de los cómics de Dark Horse tienen, en primer lugar, la humildad de saber que tienes que ir a Hogwarts y reconocer el talento que hay ahí, y luego sí puedes ensamblar cosas, o sea, porque Roy Thomas reconduce algunas de las cosas de las cruzadas de Robert Howard, pero claro, conoce mejor ese mundo y mete una guerra sagrada en Turán contra la Galaxia, que se puede hacer un buen pastiche con eso. El problema fue lo que bien han comentado Javier y Alex, que hay una falta de respeto al autor del que está bebiendo que claramente además te hace que las comparativas sean odiosas y salgan mal lugar, porque lo que en sí, coger conceptos de Howard y llevarlo a la era de Boria, no tiene por qué salirte mal. Y al que le salió fenomenal fue a Frazetta, que yo creo que son algunas de las mejores portadas para mí del siglo XX. O sea, un arte que además yo creo que marca una pauta que luego, por ejemplo, Marvel Comics va a intentar emular muchas veces, que es que Conan es un personaje que uno de sus atractivos es que permite unas cubiertas fascinantes. Y lo que hizo Frazetta le hizo un favor tremendo al potencial del héroe y sobre todo a tenerlo en el imaginario popular esa imagen del bárbaro de Caballos Negros, y hay en el libro de Javier unas ilustraciones preciosas donde se ve el poder y el potencial de esas cubiertas, que ya digo, cuando se han copiado bien en el medio del cómic, son una apuesta segura, porque además Conan siempre te permite un gran monstruo, te permite mujeres y hombres muy atractivos en la cubierta, mucha espada, mucha sangre, es decir, es imposible lo que dicen los ingleses, eye-catching, o sea, capta totalmente tu atención y es una de las maneras de que luego quieras abrir el libro. Y si ya te encuentras con la prosa de Robert Howard, la fórmula ganadora. Para que nuestros oyentes lo entiendan, la imagen que tenemos hoy en día de Conan, la que tenemos todos, viene de ahí, ¿no? Sin duda. Vamos, yo creo que la primera imagen que nos viene de Conan somos deudores de Frazetta. Sí, es la imagen de Conan el Aventurero, de la edición de Lancer Books, que bueno, pues después de Non Press estuvo añadiendo nuevas historias al canon Esprit de Camp con el talento de Lynn Carter. Y bueno, por cierto, Marcos, completamente de acuerdo contigo en que los pastiches son algo perfectamente lógico y perfectamente deseable cuando hay talento detrás. Eso es. Tanto Busiek como Thomas hicieron pues unos pastiches estupendos y, como tú dices, con respeto, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y es curioso porque el editor de Lancer le encarga a Frazetta las portadas de esa colección que había acordado con Spray de Camp, y Frazetta, pensando en una mezcla de Charles Bronson y Jack Palance, que son las caras que tenía él en mente para Conan, eso que lo sepáis, pues le manda al editor de Lancer, le manda una serie de bocetos, ¿no? Y el editor de Lancer luego ve aquello, está entusiasmado y se lo enseña a Spray de Camp. Y Spray de Camp dice que no le gusta nada, que eso no tiene nada que ver con Conan, Madre mía. que parece un Neandertal,
que tal, y por suerte el editor de Lancer no le hizo ni puto caso. Adiós, adiós, Acronia Mitra, gracias. Gracias a Dios, gracias a Dios. Joder, pues bueno, pues realmente es que esas cubiertas de Frasetta vendieron esa edición. O sea, de hecho, vendieron el personaje. De hecho, cuando Ed Pressman, el productor de la película de John Milius de Conan, empezó a buscar financiación en otros productores, cuando les iba a presentar el proyecto, le enseñaba los libros de Lancer con las portadas de Frank Frazetta. Le decían, mira, esto es lo que vamos a hacer, ¿no? O sea, fíjate si realmente ha tenido impacto esas cubiertas, ¿no? Madre mía, Prat de Khan no hizo nada. Hizo todo lo que pudo por destrozar el personaje. Madre mía. En fin, pues Frank Frazetta, Marco, hemos hablado yo creo que bastantes veces de él, ¿no? Sí, siempre termina saliendo. Al final. Porque como saben las personas que no nos gustan otros programas, pues le metemos mucho al tema del cómic. Sí. Y yo creo que las portadas del cómic son deudoras. O sea, los mejores portadistas siempre lo han tenido como uno de sus maestros absolutos. Alex. Sí, de hecho, las imágenes gráficas de Conan que había hasta ese momento eran muy diferentes. Sí, señor. En los tomos de Non-Press hay alguna que parece más como un tipo romano. Incluso la armadura. ¿Sí? Con un pelo, sí, con pelo corto. Y bueno, y es verdad que Frazetta, que es uno de los popes del arte fantástico, ha dejado para la posteridad esa imagen de Conan, pero también eso luego yo creo que se ha pervertido un poco porque, aunque bueno, ya quizá en otra ocasión hablaremos ya de las adaptaciones, pero, sí. pero dio un poco lugar a esa imagen del Conan de taparrabos, que es una montaña de músculos por ahí, que va semidesnudo, haga frío, haga calor, esté en un barco o esté en la ciudad, que eso también no se corresponde para nada con el personaje literario, que bueno, se va cambiando de ropa según va vestido como tiene que vestir, cuando hace frío abrigado y cuando hace calor y cuando está en el desierto con turbante y etcétera, etcétera. Así que bueno, la labor de Frazetta, por supuesto, pasa un poco como con la película de Conan, que sirvió mucho para popularizar el personaje y es indudablemente positivo, pero por otro lado tiene otra cara de la moneda, que es que lo distorsiona un poco, pienso. Bueno, sí, ¿qué pensáis de eso? Estoy de acuerdo contigo, Alex. A ver, lo que pasa es que en este caso es una distorsión positiva porque desde luego le hizo mucho bien, ¿no? Pero es cierto que cuando algo tiene tanto impacto, bueno, pues modifica un poco aquello que está plasmando, ¿no? Pues mira, volviendo a Sherlock Holmes... Te lo iba a decir, Javier, te iba a ¿no? decir exactamente. Con el sombrero de cazador, de acechador de ciervos, ¿no? Todo el Eso mundo pues que está muy conectado, considera que Holmes tiene que llevar ese Deerstalker cuando realmente Conan Doyle en ningún momento dice que lleve el sombrero este de cazador de ciervos. Fue una cosa del ilustrador Sidney Paget, ¿no? Que fue un poco como el Frazetta de Holmes, ¿no? Y bueno, y expresiones bueno, y muchas cosas que han pasado al imaginario popular por adaptaciones que realmente si te vas a la obra original no aparece o es distinto. No están allí. Claro. Sí. Bueno, después de todo esto que hemos hablado, hay algunas ediciones, recopilaciones de Conan que solo muy brevemente, Ace Books o Lantern Books, Alex o Javier o Marco, quien quiera comentar brevemente qué os parecen esas recopilaciones. Bueno, a ver, como comentaba, Lancer establece lo que es el siguiente nuevo canon, es decir, se basan en una cronología que había aceptado el propio Robert Howard, porque Miller y Clark, que eran dos aficionados, le mandan una cronología de los cuentos de Conan y él se la modifica un poquito y se la manda de vuelta y tal. Pero claro, esa cronología pues no estaba completa porque todavía faltaban algunos cuentos por publicarse, ¿no? De hecho, la hija del gigante helado no llega a estar en esa cronología, aunque las modificaciones de Howard dejan claro que la consideraba la primera historia, ¿no? De hecho, él, pues escribe a la vez la primera y una de las últimas, es decir, un Conan Rey y un Conan de chaval recién salido de Cimmeria, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que eso luego Spedecam pues lo amplía, cambia de sitio una serie de cosas y establece lo que es una cronología oficial, entre comillas, y eso sale en los libros de Lancer, que son los que saca Frazetta, ¿no? Luego Lancer pues acaba en bancarrota, después de haber hecho muchas reediciones por una serie de cosas que no tienen nada que ver con Conan, y los derechos pues van cambiando de propietarios.
Ace Books es uno de los primeros y además lo que hace, y ahí está metido Spray de Camp otra vez, es empezar a hacer novelas nuevas. Y las novelas de Ace, pues en general, pues están bastante bien. Y bueno, pues justo después de Ace llega Bantam Books. Y Bantam Books lo que hace también es lo mismo, es empezar a buscar una serie de autores más modernos para hacer nuevas novelas de Conan, ¿no? Habla con Paul Anderson, habla con Karl Edward Wagner, incluso le encarga algunos cuentos nuevos al dúo de Le Cartel y Spray de Camp, ¿no? Entonces, realmente Ace y Bantam lo que hacen sobre todo es añadir cuerpo al canon a base de pastiches nuevos, algunos de los cuales pues están bastante bien y otros pues no tanto quizá, ¿no? Pero en cualquier caso son bastante mejor de lo que vino luego, que cuando los derechos de Conan pasaron a manos de Tor Books y Tor Books empezó a usar el nombre de Conan como, bueno, pues empezó a buscar un montón de autores que lo mismo les daba escribir a Conan que escribir a, yo que sé, a Pepe Pérez, y empezaron a darle a la máquina y a sacar libros como churros y ya Conan ya se desvirtuó por completo, ¿no? Si los primeros pastiches todavía intentaban ser un poquito respetuosos con el mundo iborio, y estoy hablando de los pastiches de Ace y de Bantam, los de Tor Books ya fueron pues, bueno, pues eran historias un poco de fantasía ramplona, completamente random, como dicen ahora los jóvenes, y que bueno, que podían estar protagonizados por cualquier bárbaro bruto, que además no tenía absolutamente nada que ver con el Conan original, ¿no? Bueno, pues ahora os pregunto, a un lector actual que quiera leer las historias de Conan, quiero que les recomendéis a nuestros oyentes alguna edición actual que podáis destacar, que digáis, pues, cómo puede leer o dónde puede leer un lector actual una buena edición de Conan. Venga, Javier. Yo mismo, bueno, a ver, yo antes de nada tengo que recomendar la edición de Sportula de Rudy, porque Sí, 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 sí. porque es un buen escritor y por lo tanto es un buen traductor. Y además él se ciñe al canon exclusivamente, no se mete en movidas de Spray de Camp ni de posteriores continuadores. Entonces, Ruby lo que ha hecho es coger las historias del canon exclusivamente, lo ha hecho en 4 tomos. Bueno, hay una edición que tiene más porque son más pequeñitos, con unas portadas de Brogan Álvarez muy bonitas y muy, muy bien. Y luego además algunas tienen algunas ilustraciones interiores. Entonces, yo particularmente es la que recomiendo, la de Sportula. Luego ya, claro, hay una edición maravillosa de Wandering Star y del Rey, que aquí salió en su momento salió con un pequeño defecto de traducción en el primer tomo, pero que ahora recientemente lo ha vuelto a publicar Minotauro y ese error ha sido subsanado, ¿no? Y esa edición que la prepararon en Estados Unidos una serie de expertos, Patrice Luinet de Francia, Rusty Wood de Estados Unidos, y bueno, pues son 3 tomos maravillosos, bastante caros por otra parte, pero extraordinariamente bien ilustrados por tres ilustradores diferentes, uno cada tomo, y que además incluye pues un montón de material extra, como son pues todos los bocetos inacabados, las sinopsis, las versiones descartadas, como os comentaba antes del Fénix en la Espada, hay una versión descartada en la que se habla un poco de lo que es la era Iboria y tal. Entonces, bueno, pues si tienes sitio en la estantería y tienes dinero, pues yo recomendaría los 3 tomos de Minotauro. Y si estás un poquito más escueto de espacio y de dinero, los 4 tomos de Sportula son formidables. Que antes de pasar con Alex y Marco para que también nos comenten sobre esto, precisamente Rodolfo Martínez de Sherlock Holmes también sabe un poquito, ¿eh? También sabe un poquito. Porque Sí, he leído algunos de los libros que sacó sobre Sherlock Holmes y la verdad es que sí, que está saliendo mucho en esta tertulia, pero sí es cierto que tiene muchos paralelismos y en este caso es verdad que... Yo los leí en su momento Sí, cuando sí, fueron sí. saliendo en la primera edición, porque claro, ¿no es? Lo que estábamos diciendo antes de que un pastiche puede ser algo Exacto. maravilloso, por supuesto, o sea, desde luego. Bueno, Alex o Marco, venga, Alex, respecto a lo que ha comentado Javier de las ediciones actuales.
Sí, yo voy a ampliar un poco de la edición de Wandering Star o del Rey, que yo creo que es la edición definitiva de Conan Internacional. Esto surge porque, bueno, Wandering Star, que era una compañía de cine, no de libros, adquirió los derechos de Conan a finales de los 90 y, bueno, había allí el director de arte que se llama Marcelo Anciano, pues para promocionar a Conan y tal, quería hacer una edición que representara las obras de Howard como, digamos, una edición lujosa, ¿no? Como los clásicos. Y es cuando empieza a lanzar esta edición. Y para ello, pues se pone en contacto con Patrick Lunet, que es un francés que yo creo que es uno, si no el mayor, uno de los mayores expertos en Howard. Y entonces se proponen hacer una edición que, bueno, como está explicando Javier, es definitiva, es espectacular, no solo porque es ilustrada, con ilustraciones tanto en blanco y negro como láminas en color en la de tapa dura, y la versión de tapa blanda ya no lleva las de color, pero sí lleva las de blanco y negro. Y lo que hace este hombre, Patrick Lunet, es ponerse a recopilar y a encontrar, porque lo que se publicó originalmente en Weird Tales, las historias de Conan, llevaban la edición del editor de Weird Tales, lógicamente. Entonces, Patrick Lunet, que era amigo también de Glenn Lord, que era la albacea de Robert Howard, consigue los calcos, o sea, las copias de calco que Howard había guardado de las versiones que él mandó a la revista Weird Tales para ser publicadas, antes de los cambios que se hicieron en Weird Tales. Y entonces esa edición tiene el material, digamos, tal y como salió de la máquina de escribir de Robert Howard, sin ninguna edición posterior por parte ni del editor de Weird Tales ni de ningún otro editor. Y bueno, como dice Javier, también tiene un montón de extras, un montón de información, todas las sinopsis, todo el material. Vamos, lo único que el orden en el que se encuentra en esta edición las historias no es cronológico, sino que es el orden en el que se escribieron. Porque lo que pretendía Patri era que se viera la evolución de Howard al escribir las historias de Conan, más que él le da más importancia a eso que no a seguir una cronología del personaje, que bueno, eso es un criterio discutible, puedes estar de acuerdo o no, pero bueno, es un criterio definido. Y luego, aparte de eso, destacar el tremendo esfuerzo que hizo este hombre, porque este hombre iba a localizar todas esas copias y si sabía que una persona particular lo tenía, iba a visitarla a la casa, a pedirle que se la diera y tal. Y bueno, el hombre hizo un trabajo espectacular. Pues la verdad que sí. Marco, en tu opinión, de ediciones actuales, ¿qué recomiendas? Bueno, tengo que decir que además el tema de las ediciones de la obra de Conan es muy difícil lo que han hecho Javier y Alex, que lo han explicado súper claro, Sí, lo que es cierto. un follón, para narrarlo, o sea, y que no sea confuso, y ha sido una maravilla escucharlo. Yo voy a citar, mira, yo tengo la de Minotauro, Sí. que la habéis mencionado, que es maravillosa. Uh-huh. Y bueno, de antes, de entre las distintas cosillas que tenía, yo creo que para alguien que se quiera acercar y a lo mejor no sepa mucho de Robert Howard, en Ediciones Cátedra estaba La Reina de la Costa Negra y otros relatos, que es la típica edición de bolsillo, muy cómoda para llevarte un viaje, tiene un buen estudio introductorio y a lo mejor si no te puedes permitir comprarte toda la obra, que es lo que merecería la pena, porque lo de Minotauro es una pasada, y que por cierto, en Windomanó se ha reseñado muy bien esa trilogía de volúmenes, está muy detallado, o sea, y recomiendo a las personas que lo estén escuchando que luego le echen un vistacito a la web, porque lo explican muy bien todo lo que fue Minotauro. Pues esa edición de cátedra, para arrancar, y teniendo en cuenta que está la Reina de la Costa Negra, que es el gran personaje femenino en la vida de Conan, Belit, que es otra que también, igual que Todamón, sale una vez, pero le sobra para quedarse en el imaginario Como popular. Irene Pues, Adler. Es como Irene son Adler. muy... Exacto. Sí, exacto. La mujer en Sherlock Holmes es Irene Adler, la mujer en Conan, que mira que ha tenido pareja, pero sería Belly. Así que, como romper el hielo, si alguien quiere empezar en verano a leer algo de Robert Howard y no quiere todavía meterse en un desembolso tan grande, pues esa edición de cátedra muy, muy maja. Pues nada, ahí tienen unas buenas opciones. Está muy bien que haya distintas opciones, porque es cierto que las ediciones de Minotauro son increíbles. Pero bueno, hay otras opciones y cada uno que elija la que quiera, la que pueda económicamente y bueno, siempre es bueno eso. Ismael, un comentario sí, adelante, sobre la edición de esta que comentábamos. Esta se publicó en España primero por Timún Mas,
en 3 tomos de tapa dura y luego en 6 tomos de tapa blanda, y después ya con el sello de Minotauro. Y ya había comentado antes algo, Javier, que es que cuando se publicó la primera vez como Timún Más, hubo un problema ahí porque parece ser que de los 3 tomos, en el primer tomo, en lugar de traducir la edición de Wandering Star, que es la edición de esa que debería ser, se utilizó la traducción ya hecha previamente de los mismos relatos con las de Lancer. O sea, que la traducción del material, digamos, adulterado por Sprague de Camp, que en España se había publicado primero por Bruguera y luego por Forum, y por Martínez Roca también. Y entonces el primer tomo parece ser que se recicló, en lugar de traducir la edición original, se recicló ese material, y luego ya en los 2 y 3 sí que se tradujo directamente. Y luego, cuando salió como Minotauro, pues esto, yo creo que yo en su día sí que le pregunté a la editora, cuando estaban preparando el libro, a Vicky Hidalgo, qué iban a hacer con eso y tal, y ella me dijo que no, que iban a traducir yo no sé si quizá porque hubo un retraso y lo iban a sacar, luego lo retrasaron. Yo creo que se dieron cuenta de esto. Sí, es que no eran conscientes en un primer momento del problema que había habido en la edición de Timún Más. Es decir, ellos habían comprado pues ese material para sacar su edición y no sabían que hubiera habido ningún problema. Claro. Entonces, pues empezaron a anunciar y claro, todos los aficionados empezaron a decir en las redes y en todas partes, pues igual que hiciste tú, Alex, que le preguntaste, ¿no? Pero no vais a hacer lo que pasó con el primer volumen en Timún Más, ¿no? Lo traduciréis de nuevo. Y entonces, pues, bueno, se quedaron un poco así, diciendo, ¿qué ha pasado aquí? Se enteraron de lo que había sucedido y por eso hubo el retraso, efectivamente. Correcto. Sí. Así que en ese sentido, de aplaudir a Minotauro porque retrasó la salida para hacer las cosas bien. Y entonces la traducción del primer tomo ya es directa de la edición de Wandering Star preparada por Patrick Lunet. Y entonces esta de 3 tomos de Minotauro, la más reciente, que tiene las portadas de Esteban Maroto, esa es la que tiene el primer tomo con la traducción, digamos, vamos a decir que debería ser. Sí, pues. Solo ese apunte. No, pero está muy bien. Sí, esa es la buena. Está muy bien porque es verdad que una vez que te haces con los derechos podrían haber tirado para adelante y está bien que hagan las cosas así. Porque al final los aficionados son a los que va dirigido esa edición y lo hicieron bien y nos alegramos. Vicky Hidalgo, por cierto, la editora de Minotauro, también ha participado varias veces en nuestro programa, hablando de Tolkien, hablando de varios temas y bueno, si nos está escuchando, pues un saludito para Vicky. Bueno, ya como reflexión final, porque antes habéis apuntado, ya lo hemos hablado un poquito así por encima, el tema del Conan literario auténtico frente al Conan de la cultura popular, porque estamos hablando de un personaje que es muy conocido, pero también es muy mal conocido, tal vez por eso, ¿no? ¿Qué opináis vosotros? Aunque ya hablaremos, ahora al final ya os vamos a hacer una propuesta, Javier, Marco, que lo sepáis, pero bueno, vamos a comentarlo brevemente. ¿Qué esa diferencia entre el Conan literario auténtico y el de la cultura popular? Javier. Bueno, a ver, Alex comentaba algo antes que está muy bien llevado, y es que efectivamente todo el mundo le da la sensación de que Conan tiene que ir a tapar pavos sí, ¿verdad? Y ya, ¿no? Cuando realmente pues en los libros lleva la ropa que tiene que llevar. Cuando es rey, pues va vestido de rey. Y cuando está en el norte, pues va de pieles hasta las cejas, lógicamente. Bueno, de hecho, es curioso porque de alguna manera, ese cambio que se ha hecho en el personaje, pervirtiéndolo de algún modo, de convertirle que su uniforme tiene que ser eso, el taparrabos y la espada y en algunos casos el casco, ¿no? Y ya está. Eso ha llegado hasta el punto de que cuando Marvel, hace pocos años, llevó a Conan al mundo actual en la serie de Vengadores Salvajes y todo lo que hizo, que bueno, vimos ahí a Conan con el Doctor Muerte y con Lobezno y tal. Sí. Pues el tío, a ver, llevaba aquí meses y seguían taparrabos.
¿Cómo es posible? O sea, eso sí que, mira, me puedo creer que viajes en el tiempo, me puedo creer lo de, pues yo qué sé, que exista el Doctor Muerte, el Spiderman y tal, pero no me puedo creer que lleves aquí 4 meses en el mundo moderno y sigas en taparrabos. Que eso, que a ver cuándo lo lava. Claro, y esa es otra, que si al menos se hubiera traído una muda, Alex, pues le dice, bueno, pues vale, pues he hecho una lavar y le pongo el de reserva. Pero no, es que el tío va siempre con la misma ropa. Y dice, mira, no me puedo creer. Pero eso creo que viene de la etapa de Marvel, si no recuerdo mal, creo que lo leí en estos omnibuses que sacaron de Marvel, que hay un montón de material de Roy Thomas que explica las cosas y tal, que cuando empezó y tal, que le decían que claro, que cada superhéroe de Marvel o cada personaje de Marvel tenía que tener un uniforme y siempre igual. Y claro. Sí, yo eso lo he puesto en un libro que he entregado a imprenta esta semana. Y efectivamente, de hecho, el famoso casco ese que tenía en las primeras historias de Barry Smith, con los cuernos para adelante, Sí. pues era una imposición, ¿no? Y fue el propio Barry Smith el que por empleando al personaje de Jenna, se lo quita y dice, esto pareces un toro, y lo tira, y ya por fin, por lo menos, se libró del casco, ¿no? Pero era una imposición editorial. Es decir, era un uniforme como otro cualquiera y tenía que tener ese uniforme reconocible. Me parece es un poquito absurdo, ¿no? Pero ahí empieza un poco todo lo que es el desvirtuar al personaje, ¿no? Claro, Bueno, también un poco en el mundo tan visual en el que vivimos, que parece que es necesario identificar al personaje siempre con, con el mismo uniforme, como decís, con la misma vestimenta. Y claro, el Conan literario es mucho más rico en ese y en muchos otros sentidos, y lógicamente se adapta tanto al lugar donde se encuentra, como a la climatología, como a todo. Sí, y además de la parte, digamos, de la imagen, otra gran diferencia que hay entre el Conan literario y el de la cultura popular es, digamos, el propio personaje, porque en la cultura popular Conan, pues bueno, no es un intelectual, ¿vale? De hecho, si vemos la película de Schwarzenegger, cuando le pega el puñetazo al camello y todo esto, Sí. o sea, la imagen que se transmite es de alguien, bueno, pues eso, un bruto, un fortachón que, bueno, va haciendo aventuras y tal, que las resuelve a base de espadazos y que bueno, pues no es, digamos, no es el lápiz más afilado del estuche, como dice. Exactamente. Sin embargo, el Conan literario es que es increíble, que es totalmente opuesto, porque es una persona que habla muchos idiomas, los aprende muy fácil, y luego hay pasajes que se dice que en las ciudades, cuando llega, se pasaba horas escuchando a los filósofos debatir y haciéndoles preguntas y tal, y es un personaje con una gran inteligencia social, que en cuanto llega a un grupo enseguida se hace el líder. Es un personaje que sabe hablar con mucha elocuencia cuando quiere, y creo que era Patrick Luné el que decía que si Conan viviese hoy día, que no sería un portero de discoteca, sino que sería el CEO de una gran empresa. Qué bueno. Sí, es que es un manipulador y es una persona como lo dices tú, con una inteligencia emocional tremenda, porque es un tío muy listo, muy astuto, vamos, y realmente, claro, el tío no tiene una formación como tal, pero la formación se la va haciendo él, ¿no? Ahí no me acuerdo cuál de las piezas del canon, me parece, no sé si es en el Puro del Círculo Negro, no recuerdo muy bien, que uno de los personajes se queda alucinado cuando empieza a hablar con Conan y se da cuenta de que habla, como tú dices, pues 800 idiomas, que prácticamente habla todas las lenguas del mundo igorio y que ha estado en todas partes y que conoce la cosmogonía, las costumbres, las creencias, la religión. Tío, sabe muchísimo, muchísimo, ¿no? Y eso pues, no queda de manifiesto en las versiones modernas, ¿no? En las que Conan pues, es básicamente una masa de músculos y no es demasiado brillante, ¿no? Yo creo que es una de las penas de la pena de que se haya popularizado tanto y que se haya desvirtuado tanto el Claro, personaje. Marcos, como hemos comentado antes, Marcos, la cultura popular ayuda para que un personaje llegue a más gente, pero también tiene sus pros pero también sus contras, evidentemente, porque nos quedamos con esa imagen muchas veces de la cultura popular. Hay quien la utiliza para adentrarse en el personaje real, y yo estoy seguro que muchos de nuestros oyentes que hayan visto las películas o que hayan seguido los cómics y demás, eso a lo mejor les ha llevado al Conan literario auténtico. Por ese lado, bien, pero es verdad que muchas veces homogeneizan demasiado la imagen del personaje, ¿no, Marco? Sí, es muy curioso, y aprovechando que estamos hablando de un adorador de Kron, ¿no? Como es Conan, es una serie de doble filo. Por ejemplo, ya les lo he explicado muy bien.
yo creo que si sabes lo que se ha alterado, cuando es con calidad, Sí. lo que decía antes Javier Le Fastiche, se puede disfrutar mucho. Yo la película de John Milius, sobre todo la primera, me parece Ujú. muy interesante en muchos sentidos. Una aventura trepidante, creo además que tiene un gran villano, que sí que aunque no sea el Tulsa Doom de Howard, sí coge ese punto que decíamos antes de Totamón, que es un brujo que al propio Howard le hubiera gustado, porque alguien con motivaciones, no solamente es malo porque sí, sino que además es capaz de crear un culto. O sea, yo esa película la disfruto en muchas cuestiones. También el personaje de Valeria, creo que es una guerrera muy al estilo de Robert E. Howard, pero claro, lo que decía Alex, estando muy bien como película de aventura, y Schwarzenegger tiene una presencia física impresionante, que no vamos a negar, pero me aleja de lo que estaban ellos diciendo y han explicado muy bien. Conan, sobre todo, un tío muy rápido y que además rara vez se va a equivocar Ujú. dos veces en la misma cosa. Nunca va a tener el mismo error. Lo que decíamos del patio de los filósofos, él al principio se ríe un poco de ellos, se cachondea de esa gente de barba blanca, pero en cuanto él ve que allá hay posibilidades de sabiduría y que le puede servir para cosas en su aventura, en este caso como ladrón, la caza al vuelo. O sea, Conan no es ningún tonto y también como gran personaje que es, en ocasiones puede ser muy desagradable, pero no por tonto, sino porque tiene una ética que va muy oscilante y no es lo mismo el adolescente lujurioso de la hija de hielo, que Huertal la rechazó en una primera instancia, aunque luego por suerte la pudimos disfrutar. No es el mismo rey que no quiere matar a un poeta en el Fenil y la Espada porque piensa que es que su pueblo necesita esos versos, aunque sea un poeta que lo critica a él como monarca, pero es que le gusta. O sea, tiene sensibilidad literaria hasta si va contra él. Y eso sí que es importante, lo que tú nos decías, Mael. Acerquémonos a todo lo de Conan, ¿vale? Pero vayamos luego a la fuente original para saber qué es lo que había pensado Howard, porque nos va a quedar una cosa muy rica y encantadora desde el punto de vista de la cultura popular. Si caemos en lo que decíamos de un héroe descerebrado, musculoso, eso no es Conan. Eso no Pues es creo que Conan estamos porque todos nunca de lo ha sido. acuerdo, ¿no, Alex? Sí, sí. Javier. Sí, sí, por supuesto, por Bueno, supuesto. lo hemos comentado al principio, pero ya que estamos cerrando esta tertulia, vamos a hablar un poquito más de un libro que realmente ha servido como hilo conductor de esta charla, porque muchas de las cosas que hemos comentado aquí hoy aparecen en un libro de Javier, Conan el Bárbaro, su travesía por la literatura. Y bueno, Javier, si quieres comentar algo, o Alex, que ya te lo has leído, o Javier, coméntanos algo del libro. ¿Qué es lo que has querido plasmar ahí en ese libro? Porque es un libro excelente para profundizar más precisamente en muchas de las cosas que hemos hablado hoy. Sí, bueno, a ver, igual que hice con Sherlock Holmes el año anterior, que saqué primero un libro acerca de Holmes en la literatura y luego un segundo libro acerca de Holmes en el cine, el cómic, la televisión y tal. Cuando Lorenzo, el editor de Diablo, me comentó, oye, tú que has publicado mucho a Robert Howard y que has traducido mucho y tal, ¿te apetece hacer uno sobre Conan? Digo, pues sí, claro, por supuesto. Y el enfoque, pues obviamente tenía que ser igual. ¿Por qué? Porque también, al igual que Holmes, Conan es un personaje prácticamente inabarcable y se hace necesario acotar. Entonces, me parecía que era obvio bueno, pues primero dedicarse a las fuentes, que es lo que estábamos comentando, dedicarse a las fuentes, dedicarse a dejarle claro al lector qué es lo que es canónico, cómo es Conan de verdad, mm, qué es lo auténtico. Y luego, pues bueno, hablar también un poco de lo que son los pastiches literarios, todas las ediciones que ha habido de Conan, las buenas, las malas, las no tan buenas, las no tan malas, y todos los pastiches, pues igual, buenos, malos y un poco de todo, ¿no? Y ese es el libro bueno, pues he intentado dejar un poco claro al lector, pues qué puede encontrar y qué debería de buscar si se quiere meter a indagar sobre Conan, ¿no? Alex, ¿qué puedes comentar del libro de Javier? Bueno, nada, aparte de que del contenido, que ya lo ha comentado Javier, que es excelente, también lo que es la edición de Diablo es muy buena, porque es un libro de tapa dura, de tamaño generoso, lleno de ilustraciones, a página completa, de fotografías, con letra grande para los que ya se estén haciendo un poco mayores y tengan que apretar los ojos. O sea, la edición es muy buena y el contenido también. O sea, que es un librazo, vamos. Pues ahí queda la recomendación. Si muchas de las cosas que hemos hablado en esta charla, si queréis
profundizar en ellas. Además, como ha dicho Alex, con un formato muy agradable de leer y con mucha información. Pues ahí tenéis el libro de Conan el Bárbaro, su travesía por la literatura, de Javier Jiménez Barco, en Diablo Ediciones. Bueno, ya para cerrar, os tenemos que... Lo hemos hablado fuera de micro Alex y yo. Y bueno, Javier, Marcos, os queríamos hacer antes de terminar una propuesta. A ver, como hemos dicho al principio, Conan es un mundo extensísimo que da para mucho y hoy nos hemos ceñido a lo que es Conan en la literatura. Pero nos gustaría emplazaros a otra charla más adelante para hablar sobre las adaptaciones de Conan en la cultura popular, las adaptaciones de cine, cómics, etcétera. Así que si os apetece participar, más adelante la organizamos. ¿Qué os parece? Hombre, yo encantado. Os comentaba antes que esta semana le di a Lorenzo el segundo libro sobre Conan, que va precisamente sobre Pues eso. Que maravilloso, viene. entonces. Con lo cual, contar conmigo. ¿Cuándo sale el libro, Javier? Pues el mes que viene, el mes que ya está maquetado. Perfecto, pues O sea que... Muy bien. entonces nos va a venir genial. A la saca que quiera. Yo creo, Ismael, que a mí no me tienes ni que preguntar No, si yo quiero he- participar en ese. De hecho, pues me has quitado antes en la magnífica reseña express que ha hecho Alex sobre el libro de Javier. Yo el único defecto que tenía preparado de que le iba a criticar el libro es que te deja con ganas de la segunda parte. Porque Ya. tú acabas la travesía literaria y Bueno, quieres, pero ahora... salió, fíjate, Marcos, que salió en noviembre y ahora en mayo sale la segunda. Sí, o sea que por ahí habéis librado. No te voy a poner un pero. Y lo que quería aprovechar, Ismael, Sí, claro. aparte, por supuesto, de estar eso, en el clásico juego que hacemos tú y yo, no puedo resistirme, teniendo aquí a Javier y a Vale. Ale, que saben tanto del Conan, que nos tengan que decir antes de despedirnos su relato favorito de Hogwarts de Conan. Pues adelante, Alex. Pues el mío es La Torre del Elefante, no puede ser otro. Vale. Joder, es que esto es como a quien quiere más, a papá o a mamá. Es muy complicado. Es difícil, Pero es si difícil. me Sí, la dijeras verdad es que es tres, difícil, ¿eh? Si me dijeras tres, te Venga, diría, lo Venga, dejamos. se lo más allá dejamos. del Río Venga, Negro, tres. más allá del Río Negro, la reina de la Costa Negra y la hija del gigante de hielo. Vale, y Marco, en tu caso. El dios del cuenco, es que me parece muy qué bueno. como estamos con Ujú. Sherlock Holmes, es que ahí, Detectivesco. siendo totalmente Conan, canónico, tenemos a Todamón, aunque no se cruce con él realmente, es detectivesco, hay fantasía y monstruos, me encanta, o sea, me vuelven loco muchas cosas de jugar, pero ese me parece una historia de un Conan adolescente ladrón muy buena. Bueno, Sí que es bueno. pues hasta aquí hemos llegado. Yo creo que ha quedado una tertulia bastante chula porque la verdad es que el Conan literario da para mucho. Hemos hecho un breve recorrido en este ratito. Ya hemos comentado el libro de Javier para quien quiera conocer más sobre este tema. Y nada, Alex, si quieres algo para finalizar y para despedir a nuestro invitado. Bueno, no, nada. Agradecerles mucho a ambos su disponibilidad y recomendar, Javier, no solamente este libro, sino todo lo que escribe. Sí. Yo creo que voy haciéndome con casi todo y luego de la editorial que tiene Barsum, que es, bueno, es una editorial imprescindible para el material clásico, que rescata un montón de material que no está... Bueno, algunas cosas sí están publicadas en nuestras editoriales, pero vamos, es una editorial de cabecera para todo el material clásico. Entonces, quien no conozca Barsum, y bueno, por supuesto la revista también, pues que le eche un vistazo. Y nada más. Pues Javier, un placer haberte tenido de nuevo por aquí. Ya ha quedado claro que no va a ser la última vez, así que prontito estaremos aquí de nuevo para hablar de Conan o de lo que nos apetezca. Nada, yo me lo paso estupendamente bien con vosotros siempre, con lo cual ya sabéis que podéis contar conmigo cuando queráis. Pues un abrazo y Marcos, lo mismo digo. Espero que vuelvas por aquí prontito y nada, ya hay muchos temas de los que hablar, que además hacía ya un tiempo que no te pasabas por aquí y seguro que la próxima va a ser muy pronto. Lo he echado mucho de menos, ya sabéis, siempre es una gozada vuestras invitaciones y lo que proponéis, así que seguro que prontito nos volvemos a cruzar. Pues un abrazo a los tres y hasta pronto. En Windumanoz queremos traerte lo más interesante de la actualidad de los géneros especulativos, junto con la mejor ficción corta y el mejor arte.
también queremos ayudar a los autores dándoles voz y visibilidad. Y para todo ello, necesitamos contar con tu espada. Visita patreon.com/Windhumanoz, echa un vistazo a nuestras recompensas y considera unirte al grupo de amigos que apoyan este proyecto.